while, igual que el if, si no ponemos las llaves, el bloque es de una sola instrucción. ¿Ok? Y les repito, por favor, siempre, siempre pongan las llaves. Es más fácil de entender. ¿Ok? Vean la sintaxis. Fíjense. Va la palabra while, van paréntesis, va la expresión dentro de los paréntesis, llave que abre y que cierra. Apréndanse esa estructura. Ahora, con esa estructura viene este primer ejemplo. ¿Ok? Esto hay que copiarlo, pegarlo en su IDE y lo corren, por favor. Traten de hacerlo funcionar. No se queden viendo nada más. Traten de hacerlo funcionar. Voy a hacer un poquito más grande. Ahora, mientras eso sucede, ¿qué hace el código? Bien, el código trae el include de la librería stdio.h. A ver, Cuevas Hernández, ¿anda por ahí? Sí, profesor. ¿Para qué ponemos esa línea? ¿Qué está haciendo esa línea? Include studio.h. Ajá. Habíamos creado tipo una biblioteca y le dieron todas las funciones. Bueno, las Ajá. palabras clave que usamos en lenguaje C. Sí. Y por ejemplo, ¿por qué ese? ¿Qué funciones queremos usar como para tener que incluir stdio.h? Mine, print, scan y while. Ok, casi. Main es una regla que ya viene, digamos, programada, incluida en el lenguaje, en el compilador. Ya lo entiende que tiene que buscar main, ¿sí? Las funciones que sí queremos usar y que están en stdio.h son printf y en scanf, ¿ok? While también es parte del lenguaje. No necesitamos las bibliotecas para que se las reconozca. Las dos funciones que queremos usar son printf y scanf, ¿ok? Entonces, Muy bien, pero estuvo muy bien su respuesta. Main, int, while, return, todas esas partes son del lenguaje en sí, del compilador. No necesitamos las bibliotecas para reconocerlas. Ok. Luego se están declarando dos enteros, num y cont. ¿Dudas en esa línea? Cont se está inicializando con el valor 0. Luego hay un printf, dice tabla de multiplicar. Y hay otro printf, ingrese un número. ¿Dudas con esos dos printfs? Yo tengo una duda, antidiagonal A, ¿qué hará? ¿Me pueden decir ustedes? Hay dos formas de averiguarlo, buscarlo en internet o hacer correr el programa y ver qué pasa. A ver, háganlo. Si me dicen qué hace Es el que hace que suene una alarma, ¿no? Bueno, un sonidito en la computadora. ¿Sí? ¿Y si suena? Sí, sí suena. ¿Los demás pueden hacer que suene eso? ¿Suena eso cuando corre? Sí. De hecho, pensé que se había desconectado mi mouse porque suena igual. Ok. Bueno, es una cosa bien rara, ¿no? Que ahí en el printf se haga un ruidito. Sigue el scanf. A ver, Durán Fernández, ¿me puede explicar qué hace ese scanf? ¿Imprime la pantalla? No, scanf. No, scanf no imprime en pantalla. ¿Escribe? Printf imprime en pantalla, escribe, es como la función escribir. ¿Qué hace scanf? ¿Escribe? No.
Mm, A ver, ya. Ya la caché que no anda poniendo mucha atención. A ver. Si printf es escribir, scanf, ¿qué cree que sea? Leer. Leer, ¿sí? Pero ¿qué hace en pseudocódigo? ¿Qué hace la instrucción leer? Pues guardan una variable, pues lo que ingresa el usuario, ¿no? Sí, pero a ver, que me conteste ella, a ver. Ay, perdón. Está bien. A ver, ahora usted dígame, ¿qué hace scanf? ¿Yo? No, ella. Ah, ok, perdón. lee un número. Lee un número. ¿De dónde lo lee? De la variable. No. A ver, Durán, printf, ¿en dónde escribe? De lo que ingresa el usuario, ¿no? No. Printf, ¿en dónde escribe? En la pantalla. En la pantalla. Yo le paso algo a printf, una información, y printf lo que hace es dibujar cositas en la pantalla, letras, ¿sí? Scanf lee. ¿De dónde lee scanf? De lo que ingresa el usuario. Muy bien. ¿Y cómo lo ingresa el usuario? ¿A través de qué dispositivo? ¿Cómo de qué dispositivo? Sí. El usuario mete información a la computadora a través de un dispositivo de entrada. ¿Del teclado? Del teclado, ¿sí? Scanf lee del teclado. Recuerde, cuando llegamos a la instrucción scanf, el programa se detiene y espera a que el usuario escriba algo en el teclado, ¿sí? Que teclee algo y que le dé enter. Cuando le da enter, ¿qué sucede? Escribe el número. Escribe el número. ¿En dónde lo escribe? En la pantalla. No, scanf no hace eso. Eso es tarea de printf. Printf imprime en la pantalla, escribe en la pantalla. Scanf lee del teclado. ¿Pero qué significa eso de leer del teclado? ¿Qué pasa? A ver, se lo explico y luego usted me lo explica a mí. Scanf lee del teclado. Lo que yo escribo como usuario y le doy enter se convierte en un número, ¿sí? O en una cadena. Y esa información, esos datos se guardan en la memoria de la computadora, ¿sí? En este caso, dentro de una variable, ¿sí? Lo que yo tecleo va a dar, se guarda en una variable, en este caso la variable num. Por eso dice ahí num dentro de los parámetros de scanf, ¿sí?
Yo tengo un número en mi mente de humanito, en mi cerebro hay un 5. Yo lo pensé, yo lo inventé. Fíjese, ese 5 que está en mi mente, yo lo tecleo en mi teclado y le doy enter. Y de esa manera ese 5 aparece en la memoria de la computadora. ¿Se da cuenta de lo importante que es eso? Yo pasé información de mi cerebro de humanito a la memoria de la computadora a través del scanf. El scanf lee del teclado. El teclado es parte de la interfase entre la computadora y el humanito, ¿sí? Es la forma en que se comunican la computadora y el humanito. ¿Se entendió? Y el scanf trae una cadena de control y 0 o más variables que se pueden utilizar. La cadena de control nos dice cómo vamos a interpretar lo que está escribiendo el usuario. En este caso es un %d. Estamos esperando que el usuario teclee un número entero y que le dé enter. Ese número entero lo vamos a guardar en num. Num es una variable de tipo entero. Entonces es correcto. Son compatibles. ¿Ok? A ver, dígame si tiene dudas, Durán. No, profe. Bueno, entonces, ¿el scan solo lee? Sí, solo lee. Es lo único que hace. A ver, ahora usted explíqueme. ¿Qué hace scanf? Y es más, explíqueme qué está haciendo esa línea que está ahí. ¿Está leyendo un número? Ajá, ¿qué más? A ver, dele mucho detalle. ¿Es un número real? ¿Por qué real? Porque es int. No, esa respuesta no es válida. Debe haber alguna razón. ¿Por qué? ¿De dónde leyó o de dónde vio o de dónde entendió que es un número real? Todo está en lo que escribimos. Porque, bueno, está como un porcentaje y de entre comillas, Ajá, ¿y eso qué significa? que es para los números reales. No. ¿Por qué dice que %d es para los números reales? ¿Se acuerda dónde vio eso? ¿O dónde lo escuchó? No mucho. ¿Sí se acuerda que vimos la práctica 5 del lenguaje C? Sí. ¿La tiene a la mano? No, pero ahorita lo busco. A ver, bájela, búsquela. Y en esa práctica hay una tabla donde trae todas los significados de cómo se espera que scanf o qué se espera que scanf lea del teclado. Ahí dice qué significa %d, qué estamos esperando en %d. Ok, a ver, mientras Durán busca eso y ahorita nos explica el scanf, luego trae un printf que dice la tabla de multiplicar del %d es num.
Elliot, Eusebio, ¿me podría explicar ese printf? ¿Qué está haciendo? Está mostrando en pantalla un texto seguido de la variable num. Muy bien. Lo que valga num lo va a poner donde dice %d en la cadena de control, ¿verdad? Entonces va a poner la tabla de multiplicar del, por ejemplo, si yo escribí un 8, la tabla de multiplicar del 8 es, y va a dejar un renglón, ¿verdad? Bien. Y luego dice while más cont menor o igual que 10. Y luego trae un printf, pero fíjense que trae espacios. Nada más para que entendamos que esa instrucción está dentro del while, ¿sí? Eso al compilador no le importa y no le significa nada. Es para que nosotros programadores entendamos que es un bloque de código, ¿sí? En este caso de un solo renglón, de una sola instrucción, y por eso el while no trae llaves, ¿sí? Esto está así a propósito para que nos acordemos, para que entendamos que podemos poner un while sin llaves y que nada más va a afectar una instrucción. Y de nuevo les repito, por favor, siempre pónganle llaves, ¿ok? Entonces dice, mientras algo ahí raro, printf %d x %d igual a %d num com num por cont. Esa está más compleja. A ver. Islas Agustín, ¿le entiende a ese printf? Profe. ¿Le entiende a ese printf ¿Cómo? que está en el while? Islas, ¿me oye? Le escucho un poco grabado, pero creo que es mi internet. ¿Le entiende al printf que está ahí dentro del while? Pues está imprimiendo variables, ¿no? ¿Cuántas? 4. ¿4? Sí, ¿no? Bueno, se separan por las comas. A ver, cuéntelas. La primera no vale. La primera es la cadena de control. Ah, ok. No, entonces solo son 3. Son 3. Ok. Fíjese, dentro de la cadena de control, ¿cuántas sustituciones se hacen? ¿Cuántos % algo hay? Pues 3 también. 3, ¿no? Sí. Fíjese, va a poner % de una X, una letra X, %d. En esos 2% d, ¿qué va a imprimir? No, pues no sé, la verdad. A ver, imagínese, adelante de la cadena de control está lo que se va a sustituir en los %d. El primer %d, ¿con qué se va a sustituir? ¿Num? ¿Con el valor de quién? ¿De num? De num, ¿sí? Sí. El primer %d se va a quitar de la cadena %d y se va a poner el valor de num. El segundo %d, ¿qué lo va a sustituir? Cont. Cont, ¿sí? Se va a quitar de la cadena %d, se va a poner el valor de cont y eso se va a imprimir en pantalla. Sí. Y el tercer %d, ¿con qué se va a sustituir? Con la multiplicación de num por cont. Muy bien. Fíjese, ponga mucha atención. No necesariamente es una variable solita. Es una expresión. ¿Sí? No tiene que ser una variable simplemente. Puede ser una expresión. Y una expresión muy compleja. Pero al final tiene que ser un entero. Lo único que importa es que sea un entero. ¿Sí? Porque lo definimos arriba, ¿no? Que es int. No, porque le estamos poniendo %d. Ah, ya. Sí. ¿Sí? La cadena de control dice, quiero un %d, o sea, un entero.
Y lo Sí. que pusimos adelante no es una variable, sino num por cont. O sea, se va a hacer la multiplicación y eso se va a imprimir, se va a sustituir en la cadena de control. ¿Sí? Ok. ¿Sí está claro eso? Sí. A ver, Durán, ¿ya encontró? ¿Ya encontró en su práctica? Sí, profe, pero estaba en la práctica 6. En la práctica 6, ¿qué dice? ¿Leo la tablita o...? Ajá, léame el renglón de % de, ¿qué dice? Ah, ok. Dice, el dato es visualizado como un entero decimal con signo. Ok, es para poner un entero. ¿Sí? Le estamos diciendo a scanf que queremos leer un entero. ¿Sí? Sí. ¿Dónde vamos a leer, a escribir o a guardar lo que escriba el usuario en el teclado? En la variable Num, ahí se va a guardar, ¿ok? Eso Sí. se hace automáticamente, es lo que hace la función scanf. Ese es su trabajo, guardar lo que se escribe en el teclado en la variable num. ¿Sí? Muy abusados, muy abusados. Leer desde el punto de vista de la computadora, no desde el punto de vista de ustedes. Ustedes leen en la pantalla, la computadora escribe en la pantalla. Ustedes escriben en el teclado, la computadora lee del teclado, ¿sí? Estas instrucciones son para la computadora. ¿Ok, Durán? ¿Tiene dudas, Durán? No, profe, por el momento no. Ok, ahora vamos con lo más misterioso. Dentro de la condición del while, más con menor o igual que 10. En C hay un operador que es más, ¿sí? Puede estar antes de una variable o después de una variable. Lo que significa ese operador junto a una variable es esa variable, en este caso cont, es igual a esa variable cont más 1. Lo pueden leer como cont es igual a cont más 1. ¿Se entiende eso? ¿Puede volver a repetirlo, profesor, por favor? Más cont o cont más significa cont es igual a cont más 1. Es lo que hace el operador más, sumarle 1 a una variable, ¿sí? Y guardarlo en esa variable. Eso incluye una asignación y una suma de más 1. Es un operador un poquito más complejo, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es sumarle a cont 1 y luego preguntar si eso es menor o igual que 10. Todo eso está ahí escondido. ¿Se entiende? ¿Cuánto vale cont al principio? Al principio vale 0. 0, ¿sí? Luego, aquí lo que hace es sumarle 1 y pregunta si es menor o igual que 10. Y si eso es verdadero, imprime lo que trae ahí el printf, ¿sí? Muy abusados aquí. Se tienen que imaginar esto. Después de imprimir, no sigue el return. Es bien importante. Después de imprimir, no sigue el return. Lo que hace el flujo del programa es regresar. Eso lo hace automáticamente. Y ustedes tienen que entenderlo. ¿Por qué lo hace automáticamente? Por esta palabra mágica.
Nada más porque estoy usando esa palabra, tengo que entender que el flujo del programa se va a regresar. Lo hace solito. Así está diseñado, así hay que entenderlo. Es una estructura de control de flujo de programa de repetición. Ese es su trabajo. ¿Sí? Y de nuevo va a volver a revisar la condición. Y fíjense que en la condición otra vez le suma 1 a cont. Y se fija si es menor o igual que 10. O sea que esto, ¿cuántas vueltas va a dar? ¿Ya lo corrieron? ¿Alguien ya lo corrió? Corre 10 veces. Corre 10 veces, ¿sí? ¿Y qué imprime? Pues primero te pide un número y va imprimiendo pues los distintos múltiplos de ese número hasta llegar al 10. O sea, pone 8 por 1, 8 y así, hasta llegar al 8 por 10, que sería 80 y ya ahí termina. Bueno, pues es lo que dice en los printfs, ¿verdad? Es la tabla de multiplicar de un número. ¿Sí? Desde el 1 hasta el 10. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, y así hasta el 8 por 10, ¿no? Sí. Muy abusados. Fíjense que cont empieza en 0. Pero en el printf, cont no vale 0, vale 1. En la primera vez que imprime. ¿Por qué? Porque dentro de la condición del while se le está sumando 1. ¿Sí? Por eso empieza en 1, no en 0. Y en cada vuelta se le está sumando 1. Dudas. Yo tengo una duda. Dígame. A la hora de correr el programa, ¿por qué si escribo alguna otra cosa que no sea un número, por ejemplo una letra, me lo cuenta como si fuera 124? Si no se puede transformar en entero, va a fallar el programa, ¿sí? Usted le dijo que quería leer un % de, ¿no? Y le puso una A. ¿Sí? Entonces, el comportamiento del programa no va a ser el esperado, ¿sí? Va a ser otra cosa. ¿Sale? Necesita ponerle algo que se pueda transformar en un entero. Después vamos a aprender cómo cuidar para que eso no pase. Pero les repito, eso es un poquito más complicado, por eso no lo vemos al principio. ¿Ok? Sí, profe. Sale. Ahorita tenemos que ser, digamos que bondadosos con el programa y darle lo que necesitan, ¿sí? Tal cual. Tenemos que cuidarlo ahorita un poquito para que corra bien. Bueno. Voy a poner el programa de otra manera para que se entienda un poquito mejor. Vean, aquí está el más cont. Y lo que voy a hacer es esto. Le voy a quitar lo del más cont y le voy a dejar así. Y al while le voy a poner sus llaves para que incluya 2 instrucciones.
y se las voy a poner aquí. Cont más. O más cont. ¿Sí? Bueno, le voy a poner como más sencillo. Cont es igual a cont más 1. ¿Sí? Ahora ya se parece más a lo que siempre hacemos, ¿sí? A lo que habíamos hecho antes. Dice, mientras cont sea menor o igual que 10, cont es igual a cont más 1 y luego va a imprimir, ¿sí? Es casi lo mismo que teníamos hace rato. Esta instrucción que está aquí es equivalente a cont más. ¿Sí? Si ustedes lo escriben así o así, significa cont es igual a cont más 1. Sí, díganme. ¿Ahí el programa no corre 11 veces? Sí, porque hay algo raro, creo ¿verdad? que le tendremos que quitar el igual, ¿no? Sí, como lo moví de aquí, lo puse acá, necesito hacer un ajuste, ¿sí? ¿Ya lo corrieron? ¿Sí corre 11 veces? Corríjanlo y córranlo. Acuérdense, es lo más importante ahorita en la práctica. Corrijan y córranlo, véanlo cómo corre. Ustedes, que no les cuente el profe, que no les cuenten sus compañeros. Ustedes en su máquina córranlo. ¿Sí? ¿Sí corre 11 veces? Profe, perdón. Sí, diga. Yo nada más le quería decir también, digo, como un poco fuera de tema, que un compañero de César Guzmán estaría esperando en la sala de espera. Si le podía dar. Ya entraron. Gracias. ¿Por qué no podía apagar el micrófono? ¿Corre 10 o 11 veces? 11, así como lo puse yo. 11 veces. 11 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza en 0. ¿Sí? El printf empieza en 1, ¿no? Desde el 1 hasta el 11. Porque la suma está antes que el printf. ¿Qué pasa si yo lo pongo después del printf? ¿Qué pasa si primero hago el printf y luego le sumo 1? Va a empezar en 0, pero va a llegar hasta el 10. Sí, también corre 11 veces, ¿verdad? Nada más que va a empezar en el 0. A ver, hay varias formas de corregirlo. Así como está, ¿cómo le corrijo para que funcione correctamente? Para que imprima desde el 1 hasta el 10. Poner que contador comience en 1. Ok, le puedo poner aquí que cont es igual a 1. ¿Y entonces ya funciona? Sí, ya funciona, ¿verdad? A ver, y si le dejo en 0 y este cont igual a cont más 1 lo pongo antes del printf, ¿qué tendría que hacer para que nada más diera 10 vueltas y no 11? Poner 9 en lugar de 10 en el Y. O empezar el contador en 1, ¿no? Ajá, pero a ver, si yo lo quiero empezar en 0, podría poner aquí un 9, ¿no?
Y ya funciona. Pruébenlo. No me crean, pruébenlo. Es otra forma de hacerlo y funciona. ¿Hay otra forma? Dejar el 10 y quitar el igual. Cont menor que 10. También es otra forma. Y debería funcionar. No hay una forma única de hacerlo bien. No hay un programa bueno. ¿Sí? Entonces no estuvo mal. No existe el programa que está correcto y que los demás no son correctos. Hay un montón de formas de resolver los problemas o de hacer algo. ¿Sí? ¿Eso está claro? Por favor, no busquen la solución única. Hay muchas formas de hacerlo. A ver, le dedicamos un montón de tiempo a este ejercicio pequeñito, porque necesito que entiendan, ¿sí? Todos, que no se queden atrás algunos. Muchos ya lo entendieron y se están aburriendo ahorita. Muchos entendieron cosas ahorita. Pero estoy seguro que todavía hay gente que está totalmente perdida en el espacio. ¿Sí? Y algunos que tienen algunas dudas. Díganme, ¿qué dudas hay de este código? Este código es sencillo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona el while? ¿Se entiende que al llegar a la línea 1100 el flujo del programa regresa hasta la 1096? Solito, sin que yo escriba otra cosa, sin que yo le diga regresa, porque así funciona esa estructura de control de flujo de programa de repetición. Para eso fue hecha y eso significa. A ver, díganme, dudas. ¿Dudas con printf? ¿Dudas con scanf? ¿Dudas con declaración de variables? ¿Dudas con include? ¿No? El profe, yo con include sí tengo dudas. Dígame. O sea, lo que hacía include era como checar una biblioteca de función. No son funciones, pero de comandos, Sí. por decirlo de alguna manera. No. Sí son funciones. Ah, sí son funciones. Son un chorro de funciones. Si usted pudiera ver ese archivo adentro, tiene un montón de funciones definidas. Ok. Entonces, lo que hace es checar en esas funciones, bueno, en esa biblioteca de funciones y No ¿qué? checa. No checa. Ok. Lo que hace es tomar todo lo que tiene ahí, todo lo que viene en ese archivo adentro. Ajá. Haga de cuenta que lo copia y lo pega en la línea 1088. ¿Sí? Ok. Entonces, en realidad su programa, si usted lo pudiera ver después de ese include, serían todas esas funciones ahí en su programa y hasta abajo la suya, el main. Ah, ok. ¿Sí? Sería un programota. Todo lo de arriba es stdio.h y abajo estaría su función. Arriba hay unas 40, 50 funciones y abajo la suya. ¿Sí? Todo eso es lo que se compila. Ok. ¿Sale? Ahí en esas funciones de arriba, allá arriba está definida printf y scanf. Y otras funciones que no está usando, pero que vienen ahí en el paquete del stdio.h. ¿Sale? Ok, profe, sí. Okay. Pero usted en su main, en su función main, ya puede usar printf, ya la puede usar porque viene definida en este archivo. Okay. ¿Sí? Si no estuviera definida, no la podría usar. ¿Okay?
¿Tiene otra Profesor, duda? entonces, en este caso, por ejemplo, si no definimos bien lo del principio, lo del 1088, ¿no va a funcionar nuestro programa o no va a correr A ver, correctamente? si yo le quito esto, pueden pasar dos cosas. Y eso depende de su IDE, ¿sí? Lo normal o lo que debería pasar es que cuando ustedes compilen les diga, no sé qué es printf, ¿sí? O no sé qué es scanf. A ver, quítenselo y compílenlo a ver qué pasa. Traten de correrlo. Y me dice alguien si lo pudo correr. Les adelanto que dependiendo del programa que están usando, a algunos sí les va a dejar correrlo, ¿sí? Porque el IDE, el programa, por default les pone esa librería. Es tan común que por default se las incluye, ¿sí? Pero a ver, díganme, ¿qué hace su IDE? ¿Corre o no corre? El mío sí la corrió. Sí lo corrió. ¿Y qué IDE tiene? ¿El CodeBlocks? ¿El DepC++? ¿Cuál? Ajá, el DepC++. El DepC++. El azulito, ajá. Ok. En el DepC++ sí corre, ¿sí? ¿Alguien tiene otro? En CodeBlocks también corre. En CodeBlocks también corre. Ok. ¿Algún otro? ¿No? Bueno, si lo compilan en algún otro, es muy probable que les diga que no conoce esas funciones, ¿sí? Pero de nuevo, esto es una ayuda de su IDE, debido a que es lo más básico, ¿no? Necesito esa biblioteca para usar printf, y por eso se la pone por default, ¿ok? Pero ustedes pónganselo siempre. Bien, ¿qué más? Recuerden, vamos en el primero, en el más sencillo, pero necesitamos entenderlo todo. ¿Qué otras dudas hay? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Vamos con el programa 2.c. Véanlo. Dice, al igual que en la estructura if-else, 0 falso y diferente de 0 es verdadero, ¿sí? While 100 printf ciclo infinito return 0. Vean, es un programa muy sencillito. ¿Por qué es un ciclo infinito? Porque no termina, siempre está dando vueltas, ¿sí? Ejecuta el bloque, regresa, lo vuelve a ejecutar, regresa, lo vuelve a ejecutar, regresa, lo vuelve a ejecutar, nunca para. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué es infinito? ¿Por qué no son nada más 100 vueltas? Si ahí dice 100. ¿Alguien sabe? Por el while. Sí, el while repite. Ajá, pero... Pero ¿por qué no se acaba? ¿Por qué es infinito? porque nunca se va a cumplir esa condición. Esa condición nunca se cumple. Si se fijan, no es realmente una condición, ¿verdad? Es un número. Pero acuérdese, dijimos una regla y está ahí arriba en el comentario. Ese número 100, ¿cómo se va a interpretar? ¿Como falso o como verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Si es un 0 es falso. Si es cualquier otro número,
es verdadero. O sea que la condición es verdadera. ¿Cuándo se repite el while? Cuando la condición es ¿qué? Verdadera. ¿En algún momento la condición se hace falsa? No. No, ¿verdad? No hay nada que cambie, que haga que la condición cambie. No estoy modificando alguna variable. O sea, no hay nada que modifique lo que yo tengo dentro de la condición. Está fijo, siempre es 100. No hay manera de que cambie, de que en algún momento se haga falso. Por eso es infinito. ¿Sí? Nunca termina de dar vueltas. ¿Ya lo corrieron? Si ya lo corrieron y no se detiene, nada más tienen que presionar Control C para matar el programa, ¿sí? ¿Funciona? Sí funciona. Debería estar ahí imprimiendo sin parar. Uh-huh. Cualquier programa que esté corriendo en su terminal, en su pantallita negra, lo deben poder matar con Control C, ¿sí? Es la forma estándar de matar al programa, de detenerlo. A ver, ¿dudas con este ejercicio? Este ejercicio, además de ser un juguete que nos permite entender lo del ciclo infinito, nos está explicando cómo se interpretan las condiciones cuando son números, ¿sí? Cómo se transforma de número a falso o a verdadero. Y también nos está diciendo que puedo tener un bloque dentro del while de una sola instrucción poniéndole las llaves, ¿sí? Bueno, dudas, seguimos. Por favor, pregunten, háganlo correr. Si no corre, digan, el mío no corre y lo revisamos, vemos qué falló. Debe correr, ¿sí? Deben ser capaces de controlar su máquina. Recuerden que ustedes son los programadores, ustedes mandan. Y la máquina tiene que hacer lo que ustedes quieren, no al revés. Vamos con la siguiente estructura, es el do while. ¿Sí? Es igualito que un while, pero primero se ejecuta el bloque y luego se revisa la expresión. Si la expresión es verdadera, se regresa hasta la palabra do, ¿sí? Y se vuelve a ejecutar el bloque. Es exactamente igual que el while, pero primero se ejecuta el código y luego se revisa si la expresión lógica es verdadera. Si es verdadera, se repite el bloque. Si es falsa, ya ahí terminó de dar vueltas. Ya no se regresa. Continúa con la próxima instrucción después de while. Se va con la siguiente instrucción. ¿Sí? ¿Por qué existe así? Porque a veces me conviene ejecutar el bloque de código antes de revisar la expresión. ¿Sí? A veces me conviene hacer eso. Vamos a ver el ejemplo. Ahí está. Bien, se declaran algunas variables y luego empieza el do. Vean, así tal cual, ¿eh? Así tal cual. La palabra mágica es do. Abrimos y cerramos llaves y luego ponemos el while y entre paréntesis la condición. Esta es la única estructura de control de flujo de programa que tiene punto y coma al final. Vean. El while tiene un punto y coma al final. Eso también es una guía para que no nos confundamos, ¿sí? Porque yo podría entender que ese while
va a repetir el printf que está más abajo, ¿sí? Pero como tiene un punto y coma, tengo que entender que es parte de un do while. Me ayuda a entender cómo está funcionando, ¿sí? Ese while no es un while que empieza ahí, es el fin de un do while. Y lo mismo, y tengo que buscar las llaves también, ¿sí? Dentro del do while está un conjunto de instrucciones. Y después del do while hay un printf. ¿Qué hace este código? A ver, cópienlo, péguenlo y córranlo. Recuerden que cuando lo pegan no se pega bien. Hay que corregirlo. Ya lo corrí. ¿Qué hace? Primero te pide que ingreses un número, que sería una calificación. Ajá. Luego te dice, ¿deseas ingresar otra? Si le pones S, te dice, ingresa otra calificación. Y si le pones N, calcula el promedio. Ok. ¿Cuántas calificaciones le pide? Un número, o pues si tú le quieres seguir poniendo S, pues te deja. Pero yo lo hice 8 veces. Ok. No hay un número fijo, ¿verdad? Esa es una de las características del while. Cuando querramos repetir algo n veces, pero no sabemos cuántas veces, generalmente vamos a usar un while, ¿sí? Mientras alguna condición se cumpla. Mientras alguna condición se cumpla, vamos a hacer algo. Repítelo las veces que sean necesarias. ¿Ok? ¿Qué hace la instrucción que dice veces más más? Lo acabamos de ver. Hace un post incremento. O sea, hace la suma de veces más 1, pero después. Porque va después del más más. Okay. Es equivalente a veces es igual a veces más 1. ¿Ok? Veces es igual a veces más 1. Eso significa veces más más. Muy abusados. Incluye la asignación, ¿sí? Veces es igual a, incluye la asignación. Veces es igual a veces más 1. Si no quieren escribir todo eso, ponen veces más más. ¿Ok? ¿Cuándo se repite el while? A ver, alguien que me diga. ¿En dónde está la instrucción que dice cuándo se tiene que repetir? ¿Qué es lo que decide si se repite el do while? Lo que teclemos nosotros. Depende si es una S o una N. Acá, ajá, muy bien. La condición está dentro de los paréntesis que están después de la palabra while. ¿Sí? La condición que dice OP igual a S mayúscula, 2 rayitas, OP igual a S minúscula. ¿Qué significan esas 2 rayitas? Está haciendo comparación. Perdón. Ay, perdóname. No, adelante. ¿Está haciendo una comparación? No. De hecho, está haciendo 2 comparaciones. La comparación se hace con el igual. ¿Sí? Pero esas 2 rayitas, esos 2 pipes que están ahí, ¿qué significan? ¿Es un OR? Es un OR, es un operador OR, ¿sí? Si se fijan en su práctica, ahí vienen los operadores y ahí viene esto es un OR, es una condición compuesta. Si mientras OP sea igual a S mayúscula o OP sea igual a S minúscula, se va a repetir.
si llegamos otra vez ahí y OP vale S mayúscula o vale S minúscula, se va a repetir. ¿Sí? Si OP no es igual a S mayúscula ni es igual a S minúscula, se termina el while. ¿Sí? Y nos vamos al printf que dice el promedio de las calificaciones ingresadas es algo. ¿Sí? ¿De dónde viene el valor de OP? ¿Dónde se guarda OP? ¿En qué instrucción? ¿En scan? En el scanf, ¿sí? El scanf está esperando que el usuario teclee algo. El usuario va a teclear algo y le va a dar enter, ¿sí? ¿Qué estamos esperando que el usuario teclee? ¿Un qué? Una calificación. Sí, pero fíjese en su scanf. ¿Qué estamos esperando que... ¿En qué estamos esperando convertir lo que el usuario teclea? ¿Un carácter? En un carácter, ¿sí? Carácter o carácter. No es lo mismo. Carácter. No estoy esperando un entero, ¿sí? Ni un float, ni un número real. Estoy esperando una letra, un símbolo, ¿sí? Y lo voy a guardar en el carácter en OP. Fíjense que es de tipo char, ¿sí? Y con eso voy a operar el while. El while va a ocupar el OP en su condición. Hay dos instrucciones raras, setBuff y getChar. Entiendan por el momento que setBuff me ayuda a limpiar la memoria en donde se guarda lo que el usuario teclea, ¿sí? Es una forma de limpiar ese pedacito de memoria para que esté vacío. A veces tecleamos cosas de más que no se pueden convertir en lo que el scanf quiere y las deja ahí en la memoria. Para que eso no provoque algún tipo de fallo, lo que está haciendo el setBuff es limpiar la memoria, ¿sí? Borra cualquier cosa que esté en la memoria y ya luego hace el scanf. ¿Vale? El getChar sirve para leer un carácter del teclado, ¿sí? Es otra función que hace algo parecido a lo que hace scanf. Aquí la utilizamos nada más para que el usuario le dé otro enter, ¿sí? Lo que va a hacer ahí es detener la ejecución del programa y esperar a que el usuario dé enter. Esa es su única función en este momento, ¿sí? Luego vamos a ver cómo funciona bien. Podemos ver la ayuda de la función getChar y ahí vamos a encontrar cómo se utiliza. Cuando la utilizan así, de esta forma, como está, solo sirve para que el programa espere a que yo dé un enter, ¿sí? Es una pequeña trampita, un truquito para hacer que el programa se detenga. ¿Ya lo corrieron? ¿Funciona? Sí. Recuerden que cuando lo pegan, a veces se ponen dos instrucciones o más en un solo renglón, ¿sí? A ver, dígame. Yo solo tengo una pequeña duda. Sí. Bueno, ¿me podría explicar nuevamente y brevemente cómo es que funciona el más? Ok. Para que lo note. Vamos a hacerlo en esta otra ventana. Y vamos a también explicar algo que no vimos. Voy a inventarme una variable, var, ¿sí? Var es igual a 23. Hasta ahí no hay duda, ¿verdad? No. Var es igual a var más 1. Printf
voy a imprimir un entero y quiero que sea var. ¿Cuánto imprime ese printf? El var más 1. ¿Cuánto es? 24. 24. A ver, todos, ¿tienen duda hasta ahí? Está fácil, ¿no? Var vale 23 y luego var es igual a var, o sea, 23 más 1, 24. ¿Sí? No tiene problema. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué imprime el segundo printf? ¿Le voy a ayudar? Por favor, por favor. Ajá. Este operador más, que está definido en el lenguaje C, así el que inventó el lenguaje C, así quiso. Yo quiero inventarme un operador más, ¿sí? El operador más es una forma de escribir de otra forma una operación. Esa operación es esta. Var es igual a var más 1. Muy abusado. No significa var más 1. ¿Sí? No significa var más 1, porque esto no guarda el resultado en var. Significa var es igual a var más 1. O sea, le suma 1 a la variable. ¿Sí? Escribir esto es exactamente lo mismo que escribir esto. Es otra forma de escribirlo. Okay. No sé que siempre que le ponga más a cualquier variable, le va a sumar 1. Así es. Entonces, ¿también existe el menos? Sí. Ah, sí, entonces pues le resta 1, supongo. Sí. Le resta 1. Sí, pero esos son operadores definidos en el lenguaje. Uh-huh. Si usted busca la lista de operadores, lo va a encontrar. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Ahora, por ahí alguien me dijo me comentó un tema un poquito más avanzado. Lo voy a mencionar, nada más para que no haya duda. Cuando tenemos más var, es igual, significa lo mismo, ¿sí? Nada más que hay una pequeña diferencia. Cuando esto se toma en cuenta para una evaluación, por ejemplo, si está dentro de los paréntesis de un if o de un while, ¿sí? Esto que está aquí significa súmale 1 a var y luego evalúalo, ¿sí? Ese y luego evalúalo significa obtener el valor de esta expresión. Obtener el valor de esa expresión para ver si es falsa o si es verdadera o lo que ustedes quieran, ¿sí? Más var significa primero obtén el valor de la expresión, o sea, de var. Primero fíjate cuánto vale var y luego súmale 1. ¿Sí? Eso tiene sentido cuando lo estamos usando dentro de los paréntesis de una expresión, ¿no? De una estructura de control como if o como while o como for. ¿Sale? Ahorita no se preocupen tanto por eso. Lo importante es que los dos en este momento significan lo mismo, ¿sí? Var es igual a var más 1. ¿Sale? Y por si se lo encuentran, también pueden encontrar un número después del más, ¿sí? Esto significa var es igual a var más 2, ¿sí? Nada más por si se lo encuentran por ahí en algún programa.
Y le pueden poner cualquier número, ¿sí? O más 3, o más 4, o más 5, o más 54, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Bien, ¿más dudas? Me surgió otra, profe. ¿Sí? Entonces, si está en un while, por así decirlo, y necesitamos que para que se acabe el programa, var tiene que valer 10, como en la multiplicación. Sí. Entonces, si le ponemos el var más 2, nada más nos va a imprimir 5. A ver, le voy a poner este aquí y le voy a quitar este. ¿Sale? Y le voy a poner aquí un 2. ¿Cómo va cambiando cont en cada vuelta? Pues de 2 en 2, entonces. De 2 en 2, ¿sí? ¿Cuántas vueltas va a dar? Ya no va a dar 10. No, va a dar la mitad. Va a dar la mitad, ¿no? Ok. Entonces, dependiendo del número, te suma hasta que se cumpla la condición. Acuérdese, usted manda. ¿Cuántas vueltas va a dar el while? Lo que yo quiera. Yo me tengo que armar la condición de tal manera que el while haga lo que yo quiera. ¿Sí? El while no se fija en que... El while no va a decir, a ver, denme mi variable que va a ir cambiando de 1 en 1. No. ¿Sí? No es así. Usted pone la regla. Incluso podría poner algo así tan loco como esto, ¿no? Necesitaría una variable de tipo real, pero se puede hacer así. De punto 5 en punto 5, ¿sí? O de punto 1 en punto 1. O de 10 en 10. O de 100 en 100, ¿sí? Como usted quiera. ¿Ok? Sí, ya, gracias. Usted tiene el control muy, muy fino de qué se puede hacer. El while va a obedecer, simplemente. Al while no le importa si está usando 1 o 10 variables. A final de cuentas va a agarrar todo y se va a fijar si es falso o verdadero. Es lo único que va en lo que se va a fijar, ¿sí? ¿Sale? Sí, profe. Gracias. Bien. Más dudas. Todas, por favor, todas se valen. A veces una coma o un punto y coma significa muchas cosas, ¿sí? Bueno, vamos a regresar a la práctica. ¿Ya corrió este programa 3.c? Bueno, supongo que sí, porque nadie dice nada. Sí, ya. Vamos con 4.c. Dice que es una calculadora básica. Fíjense tiene un do que adentro tiene un switch con sus cases, ¿sí? Se ve bien grandote el programa. En realidad es muy sencillo. Pero fíjense, aquí está el do y su inicio. ¿Dónde está el final del do? Hasta acá. ¿Sí? Todo ese bloque de código se va a repetir mientras OP sea ¿qué? Este operador, ¿qué significa? Diferente. Diferente de 5. Mientras OP sea diferente de 5, se va a repetir. ¿Por qué creen que sea el 5? ¿Porque son 5 casos? Sí, pero fíjense cómo pusieron el menú. ¿Ya vieron qué significa el 5? Salir. Muy abusados. No es que el 5 sea mágico y que en programación o que en C el 5 signifique salir. El programador quiso, así se le antojó, así lo decidió, que con el 5 se tiene que salir del programa.
Y para lograr eso, hizo un do while. Y en el do while puso la condición de que OP sea diferente de 5. Si es diferente de 5, se regresa y vuelve a ejecutar el código, el bloque. ¿Qué pasa si OP vale 5? Se termina el while. Y si se termina el while, nos vamos a esta instrucción, que es la última, ¿sí? Y entonces se acaba el programa. Es la llave del main, ¿sí? Yo, programador, yo decido cuándo se acaba el programa, ¿sí? Ahora, esto es una calculadora porque hace algunas operaciones, pero tiene un pedazo de código importante, interesante. Es un menú. Así pueden hacer un menú. Ponen printfs, dibujan un menú y ese menú lo meten dentro de un ciclo, en este caso un do while, y así se va a estar repitiendo, si es que eso es lo que ustedes quieren, ¿sí? Aquí sí queremos eso. Quiero hacer una suma y que al final de la suma otra vez me pregunte que qué quiero hacer, ¿sí? Y hacer una división y al final de la división que se regrese y que otra vez me pregunte que qué quiero hacer, ¿sí? Es una construcción muy común. Va a pasar, lo van a usar en muchos programas. Y si le entienden, si saben que esto es un ciclo, que esto dibuja el menú y que con eso ustedes pueden regresar tomando en cuenta la condición del while y que dentro del código le pueden hacer un switch a la opción que eligió el usuario y que dependiendo de esa opción pueden hacer una cosa u otra. Si ustedes entienden todo eso, ya pueden hacer casi cualquier programa en el que tengan muchas opciones, ¿ok? Y en el que quieran repetir las operaciones, ¿sí? Este programa es importante porque trae la estructura, una estructura que es muy útil, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí en esta instrucción, Cuevas? ¿En cuál? En el scanf. ¿Está leyendo la opción que dijiste? Ajá, ¿dónde guarda lo que el usuario teclea? En up. En up, ¿sí? Muy bien. Y fíjense, ¿a qué se le está aplicando el switch? A up. ¿Qué estoy esperando que escriba el usuario? 1% de un entero. ¿Qué entero estoy esperando que escriba? 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Fíjense, al programador se le ocurrió que la opción 3 es para multiplicar. ¿Qué debería haber en el caso 3? A ver, me voy a ir al caso 3, ¿sí? Yo, programador, pongo lo que sea necesario para multiplicar. Yo lo elijo, no lo elige C, no lo elige la computadora. Yo tengo que armar todo para que suceda lo que yo quiero. En este caso estoy poniendo un letrerito que dice multiplicar y luego le pongo introduzca los números a multiplicar. Luego con el scanf leo 2 números, ¿sí? Y luego con el printf imprimo el resultado de 1 por 2 y termino mi caso. Yo tengo que armar todo lo necesario para que suceda lo que yo quiero. Cuando termine el case con el break, vamos a llegar hasta acá, se va a terminar el switch, vamos a llegar al while y nos vamos a regresar, ¿sí? En el caso de que haya sido 5, se termina el programa, ¿sí?
Vean qué pasa en el case 5. Simplemente imprime salir y termina, ¿sí? No hace casi nada. ¿Y qué pasa con el default? ¿Qué pasa si ponen un 6 o un 8? Va a poner un letrero que dice opción inválida. Y va a terminar el switch. ¿Sale? Pero me va a dejar regresar porque no es un 5. ¿Ok? A ver, díganme, ¿ya lo corrieron? Sí. Córranlo, es la única forma de entender cómo funciona. Córranlo. Y si no corre, hay que corregirlo para que corra, porque sí corre. Y ahora díganme, ¿qué dudas hay? ¿Qué cosas no se entiende? ¿Qué instrucciones son raras? A ver. ¿Dónde? Piñas están trabajando. Ya estamos viendo un programa de 20 o 30 líneas. De una vez les digo, es un mini programa todavía, ¿sí? No se espanten. ¿Qué cosa no le entendemos? Profe, o sea, lo que hay al inicio es entonces como una especie de menú de todo lo que va a, bueno, de todo lo que se va a realizar a continuación, o sea. Sí, fíjese que en realidad un menú no existe, ¿sí? Okay. No hay una función en C que diga, pon un menú. No. Nosotros lo armamos como si lo armáramos con Legos, ¿sí? Okay. Estamos poniendo en pantalla, calculadora, ¿qué desea hacer? 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar, 4 dividir, 5 salir. Eso lo armamos nosotros con printfs, ¿sí? Y vean, córranlo. Después de hacer una operación, se vuelve a poner el menú, porque está dentro de un ciclo. ¿Ok? No hay una función mágica que diga, pon un menú. La podemos hacer, ¿sí? Y es probable que exista, porque es muy común. Pero en este programa lo estamos armando nosotros. Es muy sencillo en realidad. Y profe, luego también le quería preguntar, o sea, donde dice printf, y que es, bueno, el segundo, ¿no? Después de lo de calculadora, que dice n y abre un signo de interrogación y ya no lo cerró, ¿no se puede cerrar o es Yo creo que se les pasó por ahí nada más. Pero acuérdense que en la terminal, en la pantallita negra, no vamos a poder utilizar todos los símbolos si no está bien configurada nuestra máquina, ¿sí? Generalmente no va a poder usar ñes, acentos y algunos símbolos que usamos en español. Depende de su máquina. Si lo corre, sí aparecen. Por ejemplo, ese que tiene un acento. Yo a lo mejor si lo corro en mi máquina va a salir un simbolito raro o no va a salir nada. No sé qué les pase a ustedes. A mí me sale una U mayúscula con un acento. Sí, sale algo raro, ¿no? Pero es por nuestras máquinas que hay que configurarle bien el lenguaje para que funcione en la terminal. La verdad nunca lo he hecho, pero si quieren lo investigamos. No tiene mucha importancia. ¿Más dudas? ¿Más dudas? Profe, y entonces el punto y coma, perdón, sirve para marcar el fin de una línea como tal. Sí, punto y coma al final de cada instrucción. Ok. ¿Qué cosas no llevan punto y coma? Las estructuras de control de flujo de programa, como esta. ¿Sí? ¿Sale? Esas no llevan punto y coma. Aquí hay otra, do, switch, if, while, ¿sí? La única excepción, el do, while. Porque el do, while sí lleva su punto y coma. ¿Ok?
Ok. Todas las demás sí llevan. Bueno, aquí también ven los case, ¿no? Los case tampoco llevan 2 puntos. ¿No ven alguna otra cosa rara? ¿Ya lo corrieron? Sí, profe. Sí. ¿Y Sí. si trataron de poner los 2 números separados con una coma? Sí. Y si lo ponen sin coma, ¿qué pasa? No cuenta como uno, nada más. Se vuelve loco, ¿verdad? Está esperando un número, luego está esperando una coma, ¿sí? Y luego está esperando otro número. Es importante entender que la cadena de control le dice al scanf qué es lo que va a tratar de convertir o de leer. ¿Sí? Hay que ponerle la coma. Si le quitan la coma, le pueden poner los 2 números separados por espacio. ¿Ok? ¿Qué otra cosa rara ven? ¿No ven nada raro? Nada. ¿Por qué, profe, por qué en el caso 4, donde dice printf, dice double? ¿Esto de acá? Ajá. Bien. Algo que pasa en C. 1, ¿de qué tipo es? No, es un entero. 2, ¿de qué tipo es? Igual. Bueno, resulta que cuando usted divide un entero entre un entero, el resultado por default es un entero. ¿Sí? Si usted no quiere que pase eso, si usted quiere que se haga la división normal, le tiene que poner algo antes. Eso se llama un cast. C-A-S-T. Cast. Así se llama. Un cast es una conversión de tipo. ¿Ok? Cuando usted pone una conversión de tipo, lo que está del lado derecho se convierte a ese tipo, si es posible. Así es como funciona C. Si yo divido enteros, el resultado va a ser un entero. Pero si tiene un cast, entonces sí me va a dejar la parte fraccionaria. ¿Sí? Me va a regresar el número real. Pero solamente si yo le hago el cast. ¿Ok? Si yo le quito eso, el resultado va a ser un entero. Así es como se hace la división entera en C, dividiendo enteros. ¿Se acuerdan que teníamos un operador mod y un operador div en pseudocódigo? En C no tenemos el operador div, tenemos el operador mod, que es el %, ¿sí? Pero el div no existe porque simplemente lo que hay que hacer es dividir enteros para obtener división entera. ¿Ok? Entonces, ¿ese cast solo se le aplica a uno o se le aplica a la división? Se aplica a la expresión que está del lado derecho, ¿sí? A todo esto. ¿Sale? Primero se hace la división y luego a eso se le aplica el cast. Tiene menor jerarquía que la división, ¿sí? Si lo quiere poner más claro, podría encerrar entre paréntesis todo esto, ¿no?
Nada más para que a la vista quede más claro que a todo eso se le quiere hacer el cast. ¿Sale? Usted le puede hacer cast a cualquier variable para convertirlo en otro tipo compatible, ¿sí? Un entero en real, un real en entero. No puede convertir un entero en cadena, por ejemplo, o en char, o cosas así que no tengan correspondencia directa. ¿Ok? Estas cositas las van poniendo en los ejercicios para que vayamos viendo más y más características. Pero ustedes tienen que tratar de encontrarlas y preguntar y ver qué está pasando, ¿sí? Hay que preguntar siempre, ¿qué está pasando? Bien, ¿corrió el programa sin problemas? ¿Lo damos por entendido? ¿Hay dudas? Yo, profe, nada más en el final del programa que dice OP y tiene signo de exclamación igual. ¿Eso qué quiere decir? Ok, es un operador. Si usted ve su tabla de operadores de C, esto es el operador diferente. ¿Sí? Mientras OP sea diferente de 5. Acuérdese del otro, el que es igual, igual, el igual 2 veces, significa OP igual a 5. Este significa OP diferente de 5. ¿Vale? Ok. Vean su práctica 6. Ahí viene la tablita de los operadores. ¿Sí? Bueno. Vamos con el otro, el for. El problema con el while, lo voy a buscar por aquí en este caso. El problema con el while es que el while depende aquí de su condición. Pero esa condición generalmente depende de que una o más de esas variables cambien dentro del bloque que se repite. Y también dependen del valor inicial de esa variable que a veces está o casi siempre está acá afuera del do while, ¿sí? Tenemos que hacer o componer o armar varias cosas, en este caso 3 cosas, para que funcione el while, ¿sí? El objetivo del for es dejar todo eso junto en un solo lugar. Por eso el for tiene entre paréntesis 3 partes, ¿sí? Es un poquito más complicado de entender, pero a la hora ya de empezar a hacer programas, nos facilita la vida, porque toda la lógica que controla el for está dentro de los paréntesis, ¿sí? No tenemos que andar buscando dentro del bloque a ver cómo cambia una variable, ni antes del for para ver cómo se inicializa una variable o cuánto vale al principio. Todo está aquí adentro en tres expresiones, ¿sí? La sintaxis for y entre paréntesis las 3 partes separadas por punto y coma y el bloque de código, ¿sí? Con su llave que abre y su llave que cierra. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí está el programa 5.c. Cópienlo, péguenlo, háganlo correr. ¿Sí? Muy abusados. A ver. Una parte, punto y coma. Segunda parte, punto y coma. Tercera parte. Cuando llegamos a la instrucción for, ¿sí? La primera vez, o sea, después del printf, la que sigue es for. Cuando llegamos a la instrucción for, lo que se va a hacer es ejecutar la primera parte, ¿sí?
Esa parte solamente se ejecuta una vez, solo una vez. No se vuelve a ejecutar en cada vuelta o en cada ciclo que da el for. Solamente una vez, la primera vez. Es lo primero que sucede cuando llegamos al for, ¿sí? Sirve para inicializar alguna variable, ¿sí? Sirve para inicializar casi siempre el contador que vamos a usar en el for. No nada más es para eso, pueden hacer lo que sea ahí, pero generalmente lo van a usar para inicializar alguna variable. En este caso es índice, ¿sí? Índice igual a 0. Bien, ahora, segunda parte. Antes de ejecutar el código, el bloque de código, voy a revisar la condición. La segunda parte es la condición que tiene que ser verdadera. Si es verdadera, voy a ejecutar el código. Si no es verdadera, se termina el for. ¡Pum! Ya no vuelve a dar vueltas y nos vamos con la siguiente instrucción, ¿sí? De nuevo, la segunda parte es la condición que debe ser verdadera para ejecutar el código, el bloque de código. Si es verdadera, se ejecuta. Si es falsa, se termina el for, ¿sí? Ya no vuelvo a ejecutar código y me voy afuera del for. Tercera parte. Se va a ejecutar cuando yo llegue aquí al final del ciclo y me regrese. Recuerden que for es una estructura de control de flujo de programa de repetición. Automáticamente, cuando yo llegue aquí a la llave que cierra del for, se va a regresar, ¿sí? Eso no sucede con el if, ni con el if else, ni con el switch. Solamente con las estructuras de repetición. El while, el do while y el for. Cuando yo llegue al final, se va a regresar automáticamente. Eso tenemos que entenderlo nosotros. Cuando se regrese, se va a ejecutar la tercera parte. Y después se va a verificar de nuevo la segunda para ver si volvemos a ejecutar el bloque, ¿sí? Vamos a estar ejecutando la segunda y tercera parte en cada vuelta. La primera solo en la primera vuelta. Antes de la primera vuelta, ¿sí? Esta primera parte ya no se vuelve a ejecutar más durante las siguientes vueltas. Esta antes de dar la vuelta y esta después de dar la vuelta. Antes de ejecutar el bloque de código, después de ejecutar el bloque de código. ¿Sí? A ver, no les voy a preguntar si se entendió. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Me puede ayudar, por favor? A ver. Magali, ¿está por ahí? Sí, ¿Me oye, Magali? Sí. Bien, fíjese, vamos a empezar, ¿sí? Hay un entero alumnos que vale 5. Real Calif vale 0, real promedio vale 0, ¿sí? Llegamos al for. ¿Qué sucede? Pues en el for tenemos la variable índice. Ahí tengo una pregunta. Esta variable índice que se entera se está declarando aquí, ¿no? Sí, muy bien. Dependiendo de su compilador, les va a dejar hacer esto. Aquí lo que está haciendo es declarar aquí adentro la variable, ¿sí? Está declarando la variable y le está dando el valor de 0. Yo supongo que a algunos de ustedes no les va a dejar hacer eso. ¿Ya lo compilaron? ¿Ya lo corrieron?
Sí, y de hecho me marca error. Les marca error, ¿sí? Porque su compilador es muy viejito y no entiende esto, ¿sí? Lo que tienen que hacer es declarar la variable antes, o sea, cerca de estas dos líneas, ¿sí? Ahí tienen que declarar índice. Y después aquí adentro le quitan este int y entonces ya nada más significa índice igual a 0. Lo que están haciendo es hacer que la variable índice valga 0, pero sin declararla, ¿sí? Quítenle este int y declaren la variable acá afuera, ¿sí? Antes del printf. Y ya va a funcionar su programa. Dependiendo de su ID, a algunos sí les va a funcionar, ¿sí? Tengo que decirles eso porque hay varias versiones del lenguaje C, ¿sí? Hay varias versiones y su ID ocupa alguna de esas. Hay una versión del lenguaje C que sí permite declarar variables dentro de un for y hay otra que no. A ver, díganme, ¿ya lo lograron? ¿Ya corre? Ya. Bien. Vamos a hacer de cuenta que lo único que hace aquí es hacer que índice valga 0, ¿sí? Es lo que importa. ¿Ok? Bien, regresamos. Llegamos al for. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo primero que pasa? Índice vale 0, ¿sí? Y eso solamente ocurre una vez al principio del for. Luego, ¿qué sucede? Pues después tenemos que índice bueno, vemos si es menor que entero num alumnos. Muy bien, antes de ejecutar el código voy a evaluar la condición. ¿Es falsa o es verdadera? Es verdadera porque índice vale 0 y habíamos dicho que entero num alumnos valía 5. Es verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Pues me imagino que se corre el bloque de código de aquí abajo. Muy bien, se ejecuta el código, ¿sí? Ingrese la calificación con un scanf, la leemos en realcalif. Y fíjense, real promedio más igual realcalif, más igual es otro operador de C, ¿sí? Y fíjense cómo se interpreta. Cuando ustedes vean ese operador, significa real promedio es igual a real promedio más real calif. ¿Ya vieron el patrón? Así le gusta al señor que diseñó C, ¿ok? Real promedio es igual, tiene una asignación, ¿eh? Real promedio es igual a real promedio, o sea, la misma variable, real promedio, más la otra variable, la que está del lado derecho, real calif. Real promedio es igual a real promedio más real calif. Eso significa este operador más igual. ¿Sí? ¿Cuánto vale real promedio? Es 0.0. Es 0.0 más lo que ponga el usuario, ¿sí? ¿Y lo va a guardar en dónde? ¿En índice? No. ¿En real calif? No. De nuevo, esto significa real promedio. Real promedio. Es igual a real promedio más real calif. En este caso, real promedio es igual a 0 más lo que haya escrito el usuario. Entonces ¿sí? se guardaría en real promedio. Se guarda en real promedio. Ok. ¿Sale? Sí. ¿Y luego qué sucede? ¿Regresaría al for? Regresa. Y cuando regreso, ¿qué hago?
Pues al índice se le aumenta 1. Se ejecuta esta parte. ¿Sí? Primero esta parte. Índice más, ¿qué significa? Más 1. Índice, no. Significa índice es igual a índice más 1. ¿Sí? Muy bien. Y ya lo ejecuté. ¿Y ahora qué sucede? Pues tenemos que índice es igual a 1, porque antes era índice es igual a 0. Ujú. Le sumamos el 1. ¿Sí? Volvemos a la condición que ahora es... Ajá, muy bien. Fíjese, volvemos a revisar la condición. ¿Sí? Y si es verdadera, volvemos a ejecutar el código. Muy abusados. Otra vez, empieza el for. Ejecuto la primera parte. Reviso la segunda. Si es verdadera, ejecuto el código. Ejecuto la tercera. Vuelvo a revisar la segunda. Si es verdadera, ejecuto el código. Ejecuto la tercera. Vuelvo a revisar la segunda. Si es verdadera, ejecuto el código. Vuelvo a ejecutar la tercera. Reviso la segunda. Si es verdadera, ejecuto el código. Vuelvo a ejecutar la tercera. Reviso la segunda. Si es falsa, me voy a la siguiente instrucción. ¿Dudas? Yo tengo una, profe. ¿Sí? En la tercera, como acaba de decir, dice índice más. Si dijera más índice, el for se corre 6 veces. No. Realmente Porque, no. ok, es que entonces ya no entendí la última vez que lo explicó. Primero se evalúa y después se suma. Y si fuera al revés, primero se suma y después se evalúa. Sí. Pero fíjese que evaluarlo aquí no nos interesa. Donde nos interesa evaluar para saber si se repite es acá. Ahí sí se fija el for, ¿sí? En cuánto vale la expresión. Okay. Acá no, acá nada más la ejecuta. Si tiene un índice más o tiene un más índice, en ese caso es igual. ¿Sí? Tanto la primera como la tercera simplemente son ejecuciones, se ejecutan. La segunda sí, en la segunda sí es importante en qué momento se evalúa. La evaluamos para que el for decida si va a continuar o se va a detener. Ok. ¿Sí? Muy buena pregunta. El for a fuerza tiene esas 3, no se puede cortar. No. Okay. De hecho, creo que si pone un for con todo esto vacío, con punto y coma, creo que se hace como ciclo infinito, ¿no? Pero es algo que puede probar. Bien, pero tiene que ponerle las 3 partes, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Si se fijan, nada más lo único que hace el for es poner aquí junto la inicialización, que generalmente está arriba en una declaración, la condición, que generalmente está entre los paréntesis, y el cambio de alguna variable que generalmente viene en el bloque de código. Eso estoy hablando del while y del do while, ¿sí? Todo lo pone aquí adentro de los paréntesis para que sea más fácil encontrarlo. ¿Ok? Yo tengo una duda, profesor. Siga. Es que no sé por qué mi programa no está corriendo. ¿Qué hace? Pues no me deja compilar. Ok. Seguramente alguna de las instrucciones se pegó junta con otra. Seguramente todavía tiene aquí el int. ¿Se lo quitó? Ya se lo quité y ya funcionó. Ah, ok. Bueno, era eso entonces.
¿Sale? Bueno, y hasta ahí llegamos por hoy porque se nos acabó el tiempo, ¿sí? Denle una leidita a define, que es una directiva al preprocesador que nos deja declarar una variable, una cadena, que se va a sustituir por otra cadena en el código, ¿sí? A final de cuentas sirve como para definir constantes, ¿sí? Cuando ustedes compilen esto, este max se va a cambiar por un 5, este max se va a cambiar por un 5, en todas partes, ¿sí? Para eso sirve el define, ¿sale? Bueno, ¿me ayudan a hacer encuesta? ¿Quiénes fueron los últimos, perdón? Yo, Bueno Hernández. ¿Buen Hernández? Bueno Hernández. Bueno Hernández. ¿Qué número